En la clase de hoy vamos a ver la última parte del diseño lógico, que es la normalización. ¿Vale? Como ya he comentado algunas veces, la normalización se basa en las formas normales y veremos las tres primeras. ¿Vale? Existen otras, pero solo veremos las tres primeras. La primera, segunda y tercera forma normal. De hecho, la primera ya la hemos visto a lo largo de algunas clases, ¿no? Que es cuando tenemos atributos que no son atómicos en una tabla. Por ejemplo, el caso que hemos visto muchas veces son tablas dentro de tablas, ¿no? Y hemos visto cómo solucionarlo. Lo volveremos a ver y comentaremos también la segunda y la tercera forma normal. ¿Vale? Bueno, este esquema ya lo hemos visto muchas veces. Partimos de los requisitos, realizamos el diseño conceptual y a continuación el diseño lógico. ¿Vale? Y he comentado también otras veces que en esta parte del diseño lógico en algún momento tenemos que realizar la normalización, ¿vale? Que es lo que vamos a ver hoy. De forma que el esquema lógico que obtengamos, si no cumple ciertas restricciones que ahora comentaremos, pues le aplicaremos una serie de reglas para que sí que la cumpla, para que las tablas estén normalizadas. ¿Vale? Bien, pues recordar dónde estamos. Ya hemos visto cómo refinar el esquema conceptual, ya hemos visto cómo a partir del esquema conceptual obtener las tablas que forman la base de datos, y ahora a lo largo de esta clase vamos a ver cómo comprobar que las tablas están normalizadas y si no lo están, normalizarlas. ¿Vale? El punto 3. Bien, la normalización, pues bueno, la definió Codd en el año 1972 y, como hemos comentado, se fundamenta en las formas normales. ¿Vale? Por ejemplo, la primera, una relación está en primera forma normal si satisface que todos sus dominios contienen valores atómicos. ¿Vale? Bueno, ahora veremos la primera, la segunda y la tercera con más detalle. Las ventajas de tener las tablas normalizadas básicamente es que no van a existir redundancias en la base de datos, con todos los problemas que conlleva el tener redundancias, ¿no? Pues, por ejemplo, que a la hora de modificar datos, si tengo datos redundantes, los he de modificar en todas las partes donde aparece ese dato redundante, ¿vale? O a la hora de borrar, insertar y demás, pues todos esos problemas nos los vamos a evitar. Vamos a empezar viendo un ejemplo. Suponed que yo tengo que diseñar una base de datos para almacenar facturas y decido crear esas dos tablas. Una tabla para facturas, fijaos que es parecida a la que utilizamos en prácticas, ¿vale? Con el código de factura, la fecha, el IVA, el descuento y los datos del cliente que ha hecho esa factura, ¿vale? Y los datos del cliente decido poner un código de cliente, un nombre y una población, ¿vale? Y para cada línea de factura quiero poner a qué factura pertenece, que sería el código de factura, que es una clave ajena a facturas, el código del artículo que se ha vendido en esa línea, la cantidad, el descuento, el precio, la descripción de ese artículo y el precio que tiene ese artículo en el almacén. ¿Vale? Bien, pues con esa base de datos vamos a intentar tendría esas dos tablas y vamos a intentar insertar esos datos que aparecen ahí. ¿Vale? Fijaos, tengo en total 3 facturas, la 3125, la 126 y la 127. Cada una de ellas con una serie de IVAs, clientes y artículos que se han vendido. ¿Vale? Bien, fijaos, la primera tiene dos artículos, las tuercas esas de doble paso y los tornillos de rosca reforzada. ¿Vale? Pues si eso yo lo introduzco en esas tablas, tendría esa descripción. ¿Vale? En la primera línea de facturas, los datos de la factura y el cliente. En la segunda, en la tabla líneas, pues los datos de los dos artículos que se han vendido. Fijaos que el precio es el precio al que se ha vendido y el precio de almacén es el precio que tiene el artículo en el almacén. ¿Vale? Si volvemos atrás, tenemos que la factura 3126 tiene otra fecha, otro IVA, y se ha vendido también el artículo T554, ¿vale? Y se ha vendido por un precio diferente, 1,2 euros. ¿Cómo represento eso yo en la base de datos? Pues añado una nueva factura y una nueva línea de factura.
Pero fijaos, el precio al que se ha vendido es distinto al que se vendió en la factura 3.125, ¿vale? Pues bueno, no pasa nada, pongo el precio actual, pero el precio del almacén se supone que ahora es 1,2, sin embargo tengo en la línea 2 precio de almacén 1 y el mismo artículo en la línea 3 precio de almacén 1,2, ¿vale? Tengo ahí un problema. Tengo el mismo artículo con dos valores distintos, ¿no? O bueno, en la factura 3.127 se vuelve a vender ese producto que ahora pues ha bajado de precio y vale 1,1. Pues ya tengo el mismo artículo con 3 valores distintos en el precio del almacén, ¿vale? Más cosas. Hemos comprado un artículo, el artículo 445A, pero todavía no lo hemos vendido a nadie. Pues yo no tengo forma con esta base de datos de tener ese dato almacenado en la base de datos, ¿vale? La única forma sería ponerlo en una línea de factura, de una factura inexistente, ¿vale? Fijaos que el código de factura es nulo, con los datos del artículo, la descripción y el precio de almacén. Pero es que además eso no lo puedo hacer, porque el código de factura forma parte de la clave primaria y por tanto no puede ser nulo, ¿vale? Yo lo he puesto así, pero un sistema de gestión de base de datos no me dejaría hacerlo, ¿vale? O más cosas, si devuelven una factura, la factura 3.125, devuelven un artículo y borro esa línea de factura. ¿Qué ocurre? Automáticamente ese artículo es como si ya no estuviera en mi base de datos, porque como no aparece ninguna factura, las tuercas esas de doble paso, pues lo borro porque el cliente ha venido a devolverme ese artículo porque no lo quiere, por lo que sea, ¿vale? Y ya no existe en mi base de datos, ¿vale? O lo mismo, si un cliente cambia de dirección, el cliente 355, la población ahora es Villarreal en vez de Castellón, pues tengo que cambiarlo en todos los sitios donde aparezca ese cliente, ¿vale? Fijaos que como esas tablas no están normalizadas, pues tenemos una serie de problemas que en una base de datos real podrían en ocasiones ser graves, ¿no? Esos errores. O lo mismo, si un cliente me devuelve una factura completa, ¿vale? La factura 3.126 me la devuelve, pues ya pierdo también los datos del cliente. Si no tengo facturas de un cliente, no puedo tener los datos de un cliente, ¿vale? Bien. Vale. ¿Por qué se producen esos problemas? Porque existen dependencias entre los datos. En principio, todos los datos de una tabla deberían depender de la clave primaria, ¿vale? Sin embargo, en este esquema que he puesto yo de ejemplo, que es un mal esquema, ¿vale? Hay dependencias que no son de la clave primaria. Por ejemplo, fijaos, el nombre y la población en la tabla facturas, nombre y población del cliente, no dependen del código de factura, no dependen de qué factura haga el cliente, sino dependen de a quién le haga yo la factura, del código del cliente, ¿vale? O la descripción y el precio del almacén no dependen del código de factura y el código de artículo, ¿vale? La descripción de un artículo depende de qué artículo sea, ¿vale? Dependen solo del código de artículo, que no es toda la clave primaria. La clave primaria es la unión de los dos, código de factura y código de artículo. Sin embargo, la descripción y el precio del almacén solo dependen del artículo que se haya vendido en esa línea, ¿vale? Ese es el problema por el que esas tablas no están normalizadas, ¿vale? La solución sería dividirlo en más tablas. En facturas dejar solo el código del cliente y el resto de datos del cliente ponerlos en otra tabla, y lo mismo en líneas de factura, dejar solo el código del artículo y el resto de atributos, código de artículo, descripción y precio de almacén, tenerlos en una tabla solo para almacenar artículos, ¿vale? Y fijaos, esos datos que he sacado de los clientes, que me lo llevo fuera de facturas, para relacionar cada factura con su cliente introduzco una clave ajena, el código de cliente, ¿vale? Y lo mismo en líneas. El código de artículo que se queda en la tabla líneas será una clave ajena a la nueva tabla, la tabla artículos, ¿vale? Con sus reglas de borrado, de modificación y demás. Bien, este es un caso que podéis pensar que a lo mejor es demasiado evidente, que estaba mal hecho, ¿no? Y que habían datos de tablas que estaban juntos en una misma tabla y debían estar separados, como se muestra en este esquema, pero en otras ocasiones no está tan claro, ¿vale? Entonces, aplicando una serie
reglas que veremos hoy, pues intentaremos que siempre las tablas estén normalizadas. Bien, se define una dependencia funcional de un atributo X sobre un atributo Y si X determina el valor de Y. ¿Vale? Por ejemplo, el código postal. El código postal determina el valor de la población. ¿Vale? Si os digo, el código postal de un cliente es el 12.002, ¿vale? Pues la población es Castellón. Si os digo, el código postal de un cliente es 46.007, pues la población es Valencia. ¿Vale? Es decir, el código postal determina la población. Existe una dependencia funcional entre la población y el código postal. Y en eso se van a basar la segunda y la tercera forma normal, como ahora veremos. Bien, algunas observaciones tenéis ahí sobre las dependencias funcionales. No vamos a verlas, vamos a ir directamente a las formas normales. La primera, forma normal. Ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Una tabla está en primera forma normal si todos sus atributos contienen valores atómicos. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo que no está en primera forma normal. Tengo una tabla con productos que tienen distintas versiones, ¿vale? Y el atributo versión no tiene un valor atómico, ¿vale? Fijaos, para el primer producto tengo una tabla con 3 valores, para el segundo producto tengo en versión una tabla con 2 valores, ¿vale? Y cada versión tiene un número de versión, una fecha y un número de ventas, ¿vale? Por tanto, no está en primera forma normal. Ya hemos visto varios ejemplos cómo resolver este problema. Yo el atributo versión lo saco fuera en una nueva tabla, pero para saber cada versión de qué artículo es, le añado la clave primaria. Entonces saco versión fuera añadiéndole el código de producto. ¿Vale? Y fijaos, aquí tenéis la solución. Arriba la tabla inicial, bueno, se ha salido fuera de la transparencia, ¿vale? Y abajo la nueva tabla. El código de producto y el nombre se quedan en la tabla original y la tabla versión sale fuera heredando el código de producto, ¿vale? Y el código de producto en esa nueva tabla es clave ajena a la tabla producto, ¿vale? No admite nulos y la regla de borrado sería propagar, ¿vale? Puesto que si borro un producto, borro sus versiones, ¿vale? Y en este caso siempre va a ser propagar, ¿vale? Fijaos que yo hago este desdoble en 2 tablas porque el modelo racional no me deja tenerlo como arriba. Yo lo que querría tener es lo que hay representado arriba, ¿vale? Un producto con código de producto, nombre y las versiones que ha tenido ese producto. Pero como no puedo hacerlo, lo divido en 2 tablas. Pero si yo lo pudiera tener en una única tabla, cuando decidiera borrar un producto, borraría todas sus versiones, ¿vale? Pues como lo tengo separado, pero puedo aplicar una regla de borrado que sea propagar, de esa forma también, cuando borre un producto, borraré todas sus versiones, ¿vale? Bien, ya digo, ya hemos visto varios ejemplos a lo largo del curso. Vamos a ver la segunda y la tercera forma normal. Aquí tenemos una tabla que almacenamos las actividades en las que se han matriculado distintos alumnos, ¿vale? Y tengo el estudiante, la actividad de la que se matricula y el precio, ¿vale? Que paga por esa actividad. La clave primaria es estudiante más actividad, ¿vale? De forma que un estudiante puede matricularse de varias actividades y en una actividad pueden haber varios estudiantes matriculados, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que si un estudiante, como dice, se matricula de tenis, el precio es el mismo, sea quien sea el estudiante, ¿vale? El precio son 1.500, ¿vale? Y si se matricula de yoga también, se matricula de escalada, pues también el precio es el mismo y depende solo de la actividad, no del estudiante, ¿vale? Fijaos, una forma de ver si una tabla está normalizada es como lo hemos puesto aquí en la parte derecha, abajo. Se pone una columna con todos los atributos que forman la clave primaria y a la derecha el resto de atributos. Y ponemos flechas indicando las dependencias funcionales, de forma que, fijaos aquí, la actividad es la que define el precio. Dada una actividad, el precio va a ser siempre el mismo. Tenis, 1.500, yoga, 1.500, escalada, 5.000, ¿vale? El precio depende solo de la actividad, no del estudiante, ¿vale? Por eso se dice que esta tabla no está en segunda forma normal, porque hay atributos que dependen solo de una parte de la clave primaria.
¿vale? Solución parecida a la de antes. Estos atributos, este atributo que no depende de toda la clave primaria, el precio, lo saco junto con la actividad a otra tabla, ¿vale? Y en vez de tener una tabla con estudiante, actividad y precio, voy a tener dos tablas. Una con estudiante y actividad, que me va a indicar quién se ha inscrito de cada actividad, y una segunda tabla, actividad, con los precios de las actividades, ¿vale? Y el atributo que se ha quedado en la tabla inscripción, actividad, es clave ajena a la nueva tabla actividad, ¿vale? De forma que yo en inscripción solo tendré los estudiantes y las actividades que están matriculadas, y si quiero saber cuánto vale esa actividad, concatenaré utilizando esa clave ajena inscripción con actividad y obtendré los precios de cada actividad. Fijaos, si vuelvo atrás, que aquí porque solo es un atributo la actividad del precio, pero la actividad podría tener actividad, precio, descripción de la actividad, requisitos para hacer esa actividad, muchos otros atributos, ¿vale? Si tuviéramos todo en una única tabla como aquí, todos esos atributos para cada alumno que se matriculara de una actividad se repetirían. Fijaos, el precio para el tenis se repite 2 veces, pero ya insisto, si hubiera precio, descripción, todos los atributos que asociados a una actividad se repetirían para cada estudiante, ¿vale? Tendríamos las redundancias de las que hablábamos antes. Mientras que en este caso, todos los atributos relacionados con la actividad los tendríamos solo una vez en la tabla actividad, ¿vale? Actividad, precio, descripción, requisitos, lugar donde se realiza, bueno, todo lo que quisiéramos poner, ¿vale? Solo una vez en esa tabla. Bien, y por último, la tercera forma normal, que bueno, nos dicen que una tabla está en tercera forma normal, si está en segunda forma normal, ¿vale? Si ya está en segunda forma normal, y además los atributos no clave no dependen transitivamente de la clave primaria, es decir, los atributos no dependen de atributos que no están en la clave primaria, ¿vale? Fijaos, de nuevo, en la izquierda pongo los atributos que forman la clave primaria, que en este caso es el inquilino, y en la derecha el edificio y el alquiler, el resto de atributos. El edificio sí que depende del inquilino que lo alquila, ¿vale? Viene una persona y alquila un determinado edificio, pero el precio del alquiler no depende del inquilino, ¿vale? El precio depende del edificio que se alquila, ¿vale? Fijaos ahí, el edificio E04 vale 50.000, independientemente de que lo alquile Pepito o lo alquile Juanito, ¿vale? El precio siempre es el mismo, y por tanto el alquiler no depende de la clave primaria. Por tanto, esa tabla no está en tercera forma normal. De nuevo, fijaos, cada vez que se alquile el edificio E04, se repetirán los datos del edificio, en este caso el alquiler, ¿vale? Y ese dato estaría redundado en la base de datos, ¿vale? Solución, pues muy parecida a la segunda forma normal. Los atributos que no dependen de la clave primaria se sacan fuera a otra tabla, ¿vale? De forma que tendría este esquema. El de arriba es el que no está normalizado, inquilino, edificio y alquiler. El de abajo ya lo tenemos normalizado. En inquilino solo dejo inquilino y el edificio que he alquilado, y en edificio dejo el precio del alquiler y otros datos que quisiera tener de dicho edificio, ¿vale? Fijaos de nuevo, el atributo edificio que se queda en la tabla inquilino es clave ajena a la nueva tabla, a la tabla edificio. De forma que si yo quiero saber, en este caso, el precio del alquiler del edificio, concatenaría inquilino con edificio para saber los datos del edificio. Esto sería restringir, ¿no? No sería borrado. Aquí la clave de borrado, tanto aquí como en la segunda forma normal, pueden ser cualquiera, puede ser propagar, puede ser restringir o puede ser anular, se acepta nulos, ¿vale? Fijaos, en este caso, No le veo mucho sentido a propagar, ¿no? Ahí. propagar, si borro un edificio, podría ser propagar, ¿por qué no?
Fíjate, yo tengo edificios que alquilo y por lo que sea un edificio pues lo declaran en ruinas y lo voy a borrar de la base de datos. Pues bueno, se podría borrar quién lo tiene alquilado porque ya no lo voy a poder alquilar, ¿no? ¿Qué me dices? No, es que se quiere conservar esa información, pues restringir. ¿Vale? En principio podría ser propagar, restringir o anular, cualquiera de las tres. ¿Vale? Siempre que edificio acepte nulos, claro está. Y entonces la segunda forma normal se diferencia de la tercera, básicamente que la tercera depende de la clave primaria, la otra no. No, la segunda forma normal es cuando tenemos una clave primaria compuesta y hay atributos que dependen solo de algunos atributos de la clave primaria, no de todos. ¿Vale? Mientras que la tercera forma normal es cuando tenemos atributos que dependen de atributos que no están en la clave primaria. ¿Vale? La idea es parecida, pero son cosas distintas. ¿Vale? La diferencia es, una diferencia es que aquí la regla de borrado, como he dicho, pueden ser cualquiera de las tres, restringir, propagar o anular, puesto que edificio, que es la clave ajena, no está en la clave primaria, ¿vale? Pero si volvemos atrás, en esta, ¿vale? La regla de borrado no puede ser anular, porque actividad, en este caso, que es lo que se ha quedado en inscripción, está en la clave primaria, y por tanto no acepta nulos y no podría ser anular. ¿Vale? Bien, pues esas son las tres formas normales. ¿Y cómo solucionarlo? Os he puesto aquí un par de ejercicios. Tenemos en este primer caso una tabla donde se almacenan solicitudes de becas que piden los alumnos. ¿Vale? Fijaos, la clave primaria es estudiante, código de beca y fecha. ¿Vale? Y el resto de atributos, pues el nombre, apellidos, DNI, dirección, el nombre de la beca y los requisitos de esa beca. ¿Vale? Se trata de que veáis si está en tercera forma normal, bueno, en primera, en segunda y en tercera, las tres formas normales, y si no está, pues corregirlo como hemos visto para que sí que lo esté. ¿Vale? Este es un ejercicio, yo os he preparado un segundo, que es este, es independiente del anterior, ¿vale? Aunque bueno, está relacionado en cuanto a la temática, ¿vale? Que se ha creado otra tabla para almacenar las becas concedidas, ¿vale? De forma que tenemos el código de beca y el número de plaza, es la clave primaria, porque una beca puede tener varias plazas, pues yo qué sé, la beca Erasmus de Francia tiene 6 plazas, y la beca de Estados Unidos de Nueva York tiene 6 plazas, ¿vale? Entonces la clave primaria es el código de beca y el número de plaza, ¿vale? Y a quién se le ha asignado esa beca. Y lo mismo, se trata de ver si está en tercera forma normal y si no lo está, hacer los cambios necesarios para que lo esté.